Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito vibrante y emocionante de la farándula, donde las historias nos atrapan y los corazones laten a 1000 por hora. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, rebosantes de energía y listos para sumergirnos juntos en una noticia que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos y tiene a muchos con el alma en un hilo. Hoy nos embarcamos en el análisis de uno de esos temas que nos hacen suspirar, especular sin descanso y, por qué no decirlo, soñar despiertos. ¿Qué ha pasado realmente con el apasionado Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir? Se rumorea con fuerza sobre una propuesta de matrimonio que ha causado un verdadero terremoto mediático, y la reacción de Demet, bueno, dejémoslo en que ha sido todo menos discreta, más bien una explosión de emociones. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio hasta la última hebra. Si por alguna casualidad cósmica aún no forman parte de nuestra creciente familia de suscriptores, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón rojo de suscribirse y, sobre todo, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todas nuestras exclusivas y primicias. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de escrutinio público, un verdadero imán para los flashes y las cámaras. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en la pantalla para dar vida a los inolvidables personajes de la exitosísima serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los fans, y poco después los medios de comunicación, empezaron a tejer la trama de un posible romance. Y como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, los rumores, alimentados por la ilusión colectiva, terminaron cobrando vida propia, desafiando la realidad. Hemos sido testigos de un ir y venir constante, de apariciones públicas que avivaban las llamas, de desmentidos diplomáticos y de esa chispa indescriptible que parece tener la capacidad de reavivarse una y otra vez, desafiando las leyes de la lógica. Pero ahora, la historia ha dado un giro que podría considerarse inesperado para algunos, o quizás, uno que muchos anhelaban con ansias, dependiendo de a qué bando de seguidores pertenecieran. El epicentro de nuestra conversación de hoy, el punto álgido que ha encendido todas las alarmas, gira en torno a una supuesta propuesta de matrimonio. Imaginen por un momento la escena: Can Yaman, el galán de mirada intensa que ha conquistado no solo corazones en Turquía sino también a audiencias a nivel internacional, arrodillándose, con todo el peso de la tradición y el romanticismo, frente a la talentosa, carismática y deslumbrante Demet Özdemir. La noticia ha explotado en los medios de comunicación y se ha propagado como la pólvora por las redes sociales, generando titulares que oscilan entre lo más sensacionalista y lo más profundamente romántico. Se habla de un gesto audaz, de un momento cumbre, de un hito indiscutible en su ya hipermediatizada relación. Pero, ¿fue realmente así? ¿Hubo anillos brillantes, lágrimas de pura felicidad y planes de boda inminentes que ya se están gestando? Según las informaciones que han logrado trascender, y que han sido meticulosamente recogidas y difundidas por una plétora de medios de comunicación turcos e internacionales, la propuesta habría tenido lugar en un momento de intimidad extrema, un instante robado al bullicio del estrellato. Algunos detalles, aunque no completamente confirmados, apuntan a que Can Yaman habría elegido una ocasión muy especial, quizás un viaje romántico a un destino exótico y discreto, o una celebración privada e íntima, para hacerle la gran pregunta a Demet. La forma en que se describe la escena, a través de testimonios y filtraciones, sugiere que fue un gesto cargado de pasión, muy al estilo de Can Yaman, un hombre conocido por su intensidad y su entrega total en todos los aspectos de su vida, tanto personal como profesional. Y aquí es donde entra en juego la gran incógnita, el elemento que ha mantenido a todos en vilo, la reacción de Demet Özdemir. Las crónicas, los relatos que han llegado a nuestros oídos, no dejan lugar a dudas de que su respuesta no fue precisamente un murmullo ahogado ni una aceptación con timidez. Se habla de una reacción efusiva, de gritos de pura alegría que resonaron, de abrazos interminables que sellaron el momento. Algunos testimonios, aunque aún no cuentan con confirmación oficial por parte de los protagonistas, sugieren que Demet se habría emocionado hasta las lágrimas, un signo inequívoco de que la propuesta fue recibida con el mismo fervor y la misma intensidad con la que, se presume, fue entregada. Esta reacción, lejos de ser un simple y mesurado sí, habría sido una verdadera explosión de emociones contenidas que dejó a Can Yaman y a los posibles testigos de este mágico instante, literalmente con la boca abierta. Ahora bien, es crucial recordar, y siempre debemos tener presente, que en el vertiginoso y a menudo confuso mundo de las celebridades, la línea que separa la realidad de la especulación a menudo se difumina hasta volverse casi imperceptible.
Si bien es cierto que numerosos medios han dado por sentado que la propuesta ha sucedido y que la reacción de Demet fue espectacular, siempre existe esa pequeña, minúscula, pero persistente sombra de duda. Sin embargo, la magnitud de la cobertura mediática, la forma en que se ha presentado la noticia, con un despliegue de detalles que parecen demasiado vívidos para ser pura invención, sugieren que hay algo de verdad, algo sustancial, en todo este torbellino de información. El hecho de que se describa la reacción de Demet con tanta profusión de detalles, calificándola casi como una locura de felicidad pura, sugiere que no fue un evento menor, sino un acontecimiento de gran calado emocional. Profundicemos un poco más en el contexto que envuelve esta supuesta propuesta. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de las figuras más prominentes y deslumbrantes del panorama del entretenimiento turco. Sus carreras individuales son ya de por sí impresionantes, cada uno brillando con luz propia. Pero cuando el destino, o los guionistas, los unieron en la pantalla para Erkencikus, crearon una magia, una conexión que trascendió los límites de la ficción y se instaló en el imaginario colectivo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que catapultó a ambos a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades y a una legión de fans incondicionales en todo el mundo. Desde entonces, sus vidas personales, sus relaciones, sus idas y venidas, han estado bajo el constante microscopio mediático, y cualquier indicio de una relación entre ellos ha sido seguido con una avidez casi febril por sus seguidores. Hemos sido testigos de imágenes juntos que avivaban las especulaciones, de viajes que parecían confirmar la complicidad y, sobre todo, de esa conexión especial que para muchos era más que evidente. Ha habido momentos en los que su relación parecía consolidarse, afianzarse, y otros en los que los rumores de ruptura o de distanciamiento volvían a emerger, alimentando la incertidumbre. Esta montaña rusa emocional para los fans hace que una noticia como una propuesta de matrimonio sea aún más impactante, más trascendental. Es como si el universo entero de su historia de amor, esa epopeya romántica que tantos siguen con devoción, estuviera alcanzando su clímax más esperado. La mencionada locura de Demet, como se ha descrito en los relatos, no es algo que debamos subestimar ni desechar a la ligera. Imaginen por un instante toda la presión mediática, toda la anticipación acumulada, toda la emoción que puede haber estado gestándose en una relación tan expuesta al público, tan observada. Cuando el momento decisivo, el clímax de esa historia finalmente llega, las emociones pueden desbordarse de maneras inimaginables, de formas completamente inesperadas. Quizás no fue solo un sí tímido y contenido, sino una explosión de pura, desbordante felicidad, de alivio por la confirmación de un amor que muchos creían, o deseaban, que fuera real. Podríamos estar hablando de saltos de alegría, de besos apasionados que detuvieron el tiempo, o incluso de alguna frase espontánea y emotiva que, pronunciada en ese instante, dejó a Can Yaman completamente cautivado y sin palabras. Es fascinante observar cómo los medios de comunicación, en su afán por contar historias, construyen estas narrativas, tejiendo relatos que cautivan a las audiencias. A veces un pequeño indicio o un gesto sutil, se magnifica hasta convertirse en un evento monumental, en un titular que acapara todas las portadas. Pero en el caso particular de Can Yaman y Demet Özdemir, la atracción y la química entre ellos siempre han sido innegables, evidentes tanto en su interpretación en pantalla como, aparentemente, en su vida fuera de los focos. Por eso una noticia de esta magnitud, aunque todavía no haya sido confirmada oficialmente con todos los detalles y matices, resuena con una fuerza particular, tocando una fibra sensible en el público. La pregunta que muchos se plantean, y que flota en el aire, es por qué este tipo de noticias, estos rumores de relaciones y posibles compromisos entre celebridades, generan tanto interés, tanta atención. Creo firmemente que va mucho más allá del simple cotilleo superficial o de la curiosidad por la vida ajena. Para los fieles seguidores de las series turcas, para quienes han seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, ellos representan algo más que simples actores. Son íconos modernos de romance, de pasión, de esas historias que nos hacen creer en el amor de cuento de hadas, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Ver a nuestros ídolos encontrar la felicidad, y en un gesto tan trascendental y romántico como una propuesta de matrimonio, es algo que no se conecta a un nivel más profundo, a un plano emocional compartido. Nos permite soñar, nos inspira, y nos proporciona esa dosis de optimismo sobre el amor que en ocasiones, tanto necesitamos en nuestras vidas. Además, la figura de Can Yaman proyectado como un hombre apasionado, decidido, un conquistador nato, y la de Demet Özdemir,
una mujer fuerte, independiente y deslumbrante crean un contraste y una complementariedad que a muchos les resulta irresistible, una combinación explosiva. La idea de que este galán turco, un hombre que ha causado furor en el mundo, haya decidido dar un paso tan importante, un compromiso tan significativo, en su relación con la que muchos consideran su alma gemela, es una historia que sin duda atrapa y cautiva. Y la reacción de ella, esa explosión de júbilo, ese desborde de felicidad, solo añade más leña al fuego de la especulación y la emoción colectiva. Podríamos imaginar, por ejemplo, que al escuchar las palabras de Khan, esas que sellarían un futuro juntos, Demet se quedó paralizada por un instante, con los ojos bien abiertos, absorbida por la magnitud del momento y luego, incapaz de contenerse, liberó un grito de pura euforia que resonó en el lugar. Quizás corrió hacia él, lo abrazó con todas sus fuerzas, fundiéndose en un abrazo que transmitía toda la felicidad del mundo, y comenzó a llorar de emoción, repitiendo una y otra vez con voz entrecortada sí, sí, sí. O tal vez en un momento de inocencia y alegría desbordante haya dicho algo completamente inesperado, una frase graciosa y espontánea que rompiera la solemnidad del momento convirtiéndolo en un recuerdo aún más especial, más personal y entrañable. Los detalles exactos de la propuesta y la reacción pueden variar en las distintas versiones que circulan por la red, a menudo adornadas por la imaginación o por filtraciones parciales. Sin embargo, la esencia de la historia parece ser la misma, un momento de una intensidad emocional arrolladora y un paso trascendental en la relación de estas dos estrellas que brillan con luz propia. Y es precisamente esta aparente falta de detalles precisos y verificados, combinada con la presencia de una reacción tan vívida y descrita con tanta emoción, lo que hace que la historia sea tan intrigante, tan magnética. Recordemos que el mundo del espectáculo turco es conocido por su innata capacidad para el drama, por su inclinación a lo teatral, tanto en sus producciones televisivas y cinematográficas como en la vida real de sus artistas. Por lo tanto, una propuesta de matrimonio acompañada de una reacción tan apasionada, tan desbordante, no sería algo descabellado en este contexto. Al contrario, encajaría perfectamente en el imaginario colectivo que se ha construido en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que ha capturado la imaginación de millones. En resumen, lo que parece haber ocurrido, según los indicios y las narrativas que circulan, es que Can Yaman, impulsado por la fuerza de sus sentimientos hacia Demet Özdemir, tomó la decisión de dar un paso decisivo y audaz, pidiéndole matrimonio. Y la respuesta de Demet, lejos de ser mesurada o discreta, habría sido una auténtica explosión de alegría, un desborde de emoción pura y sincera, confirmando así la profundidad de sus sentimientos y la intensidad de su relación. Esta noticia, más allá de ser un simple rumor efímero, se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento, alimentando las esperanzas de los fans de ver a esta carismática pareja consolidar su amor y, quién sabe, quizás caminar juntos hacia el altar en un futuro no muy lejano. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones, los rumores y las emociones que rodean a estas dos grandes estrellas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Es un recordatorio palpable de cómo las historias de amor, incluso aquellas que se desarrollan bajo el constante escrutinio público y las miradas indiscretas, tienen la increíble capacidad de seguir sorprendiéndonos, conmoviéndonos y, en definitiva, inspirándonos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su presencia aquí, su interacción y su apoyo son lo que me motiva a seguir trayéndoles las noticias más interesantes, los análisis más profundos y las historias que estoy seguro, les harán vibrar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta supuesta propuesta de matrimonio. ¿Creen que es real? ¿Cómo imaginan ustedes que fue la reacción de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen y sonoro me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias emocionantes y más historias que te harán vibrar. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.